importante, señores, el hostigamiento sexual en el centro laboral, porque es consiste en un tema de violencia contra la mujer que viene desde muchos años atrás y se da por un gran problema que tenemos. Es las relaciones de poder que existe por la desigualdad del género masculino y femenino. Son las relaciones de género, ¿no? Que muchas veces el género masculino, los varones, tratan de dominar y subordinar a la mujer. Y esto se da, ¿por qué? Porque la mujer hace muchos años atrás, hace casi un siglo, hizo una gran lucha por conseguir su derecho al trabajo, así como su derecho al voto, por ser tratada en igualdad de condiciones que el varón. Sin embargo, ha pasado más de un siglo y todavía siguen dándose estos temas de desigualdad debido a la dominación masculina y la subordinación femenina, ¿no? Entonces, y este gran problema que existe es producto de la violencia de género contra las mujeres. Entonces, esta violencia de género contra las mujeres tiene a su vez diferentes manifestaciones de violencia. Hay la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia simbólica, así como la sexual. El hostigamiento sexual está dentro de la violencia de género contra las mujeres. ¿Y en qué consiste la violencia sexual? Es una conducta, es la imposición de conductas mediante la fuerza o intimidación de actos sexuales, no consentidos por la mujer, independientemente de la relación afectiva que se tenga o no con el agresor, que muchas veces es su pareja, familia, amigo, desconocido, el jefe. Incluye la explotación sexual comercial, la trata de personas y el uso denigrante de la imagen de mujeres. Hemos visto en muchos casos propagandas televisivas, ¿no? Comerciales de televisión, en donde se coloca a la mujer como un objeto sexual. Para ello, quiero compartir con ustedes cómo este hostigamiento sexual que se da, que viene de antaño y es producto de esta violencia de género y que se da desde comienzos de siglo, de los años 1900. Vamos a ver un video en donde explica claramente cómo desde antaño ya los jefes muchas veces abusaban de sus trabajadoras. Les quiero compartir 4 fragmentos de la película Las sufragistas, que se desenvuelve a comienzos de los años 1900 y dentro de un grupo de lavanderas, dentro de una empresa de lavandería, en donde se ve cómo el jefe hostiga sexualmente a sus trabajadoras. Pasemos a ver. Sé una buena chica. Vamos, vamos. Estarás bien, estarás bien. Sabes lo que me gusta. Ve al trabajo, sal de aquí. ¿Qué querías, Maud? La 14 ya no tiene aspas. ¿Y por qué no avisas que hacen falta otras? No quiero que se repita un desliz como ese. Me recuerda a ti cuando tenía su edad.
Señora Miller, dicen que la eligieron para dar su testimonio al señor Lloyd George. Mañana. Déjenos el voto a los hombres, señora Miller, y dejaremos el hogar a usted. Ya hice horas suficientes. Trabajé esta tarde, martes y miércoles. Y Maggie cubrirá las que falten. ¿Por qué no le dice al señor Miller que le daré un jalón de orejas y la haré entrar en juicio? Sí, yo y todos le harán. ¿Vas a dar tu testimonio? El señor Taylor es buen jefe. ¿Contigo lo es? Retráctate. No puedo ignorar lo que veo. No has estado aquí ni un mes. ¿Y? Yo he trabajado lavando desde que tenía 13. Maggie apenas tiene 2 y ya está aquí. Siempre ha sido duro para las mujeres. Hay que hacer lo que se pueda, como se pueda. ¿Cómo que romper ventanas? No es apropiado. Olvida lo apropiado. ¿Quieres que respete la ley? Haz que la ley sea respetable. ¡Vamos, fuera de aquí! Ya tengo suficiente. Solo has dado problemas desde que llegaste aquí. Te veré en casa, linda. No es nada, está bien. ¡Vota para las mujeres! ¡Ah, cállate ya! Hola, Maud. Me alegra ver que mejoras. Sonny me dice que no has estado bien. Está bien, tranquila. Encontré a alguien que puede reponer las horas. La señora Pankhurst y secuaces. No es una mala fotografía. Podría recortarla y ponerla en la pared. Te quiero fuera, Mose. Y después de todo lo que he hecho por ti. Y vaya que pagado. ¿Qué les parecieron los fragmentos de la película La sufragista? Si se dan cuenta, dentro de los 4 fragmentos que he rescatado esta noche para ustedes, refleja claramente cómo esta dominación masculina y cómo la subordinación de la mujer se daba ya desde antaño en los puestos de trabajo, en el trabajo.
Es por eso que desde 1981 y desde antes, ya diferentes organismos internacionales se preocupaban porque la mujer tenga un trabajo decente en igualdad de condiciones con el varón. Así tenemos que, por ejemplo, el CEDAW de la Organización Nacional de la ONU, el CEDAW de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, en 1981 suscribió la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y de la cual Perú es parte, ¿no? ¿Qué te dice esta convención? Te dice que la mujer y el varón tienen igualdad de condiciones en todo lo que es empleo. Y en 1992, la recomendación 19 del CEDAW de las Naciones Unidas especifica, ¿no?, que en el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer claramente establece la figura del acoso sexual y te dice de que los estados suscribientes de esta recomendación se van a preocupar por realizar incorporaciones a su sistema legislativo para que se prohíba y se sancione estas conductas de acoso sexual y de hostigamiento. En 1992, señores, desde 1992, Perú forma parte de esta recomendación. Y en 1995, en la OEA, se suscribe la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en 1995, ¿no? Allí te establece claramente que perdón, un ratito, el teléfono está sonando. Vamos a descolgarlo. En 1995 Perú suscribe esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es más conocida como la Convención Belém do Pará, en donde se establece que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, ¿no? ¿Y qué te dice? En el inciso C del artículo 2, te establece que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrado por cualquier persona y que comprende, entre otros, el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como instituciones educativas, establecimiento de salud o cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, ya se establece en la Convención Belém do Pará la figura jurídica del hostigamiento sexual en el trabajo, así como el acoso sexual laboral. Y el año pasado la OIT, en su convenio 190, que es un convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo de trabajo, ya se establece claramente que se debe identificar los peligros, evaluar los riesgos de violencia y acoso con la participación de los trabajadores y empleadores, ¿no? Y adoptar todas las medidas posibles para prevenir y controlar dichos peligros y dichos riesgos. Bueno, al final veo que acá hay unos chats que me han mandado. Al final vamos a leerlos todos para no distraernos. Entonces, como vemos, existen 3 convenios internacionales, ¿no? 4 convenios, porque una es una recomendación, en donde se establece claramente el hostigamiento sexual de la mujer, bueno, no solo de la mujer, porque también los hombres también pueden ser materias de hostigamiento y de acoso sexual en el trabajo. Pero veamos qué figura, cómo se recoge a nivel internacional. Es tan importante tener derecho a un trabajo decente y poder desenvolvernos y desarrollarnos en estos trabajos como ser humano, ser tratados en igualdad de condiciones, tanto hombres como mujeres,
que diferentes países han recogido en su legislación internacional estos convenios internacionales que les acabo de mostrar. Así tenemos como en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en México, en Paraguay, que son las normas que he podido revisar, como por ejemplo en Perú, bueno, vamos a tratar hoy día de la ley 27942 y su reglamento, así como en Colombia también tenemos la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. En Venezuela tenemos la Ley Orgánica de Trabajo, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. En Bolivia tenemos la Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La Ley 045, Ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. En Argentina tenemos la Ley 5742, Ley de Prevención del Acoso Sexual en los Espacios Públicos, y la Ley 1225, Regulación de la Violencia Laboral, Acoso Sexual y Maltrato en el Sector Público. En México tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en Paraguay tenemos la Ley 5777, Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, que es de países sudamericanos, ¿no? Es de lo que he podido revisar. Pero también existen otras legislaciones en otros países, en otros continentes. Existe hace unos años atrás un estudio que realizó Datum Internacional sobre los derechos de la mujer en el continente americano. Ahí se establecía unas estadísticas sobre el acoso sexual laboral en Latinoamérica. Y observamos cómo Perú y México son los países con más altos índices de violencia, sobre todo de acoso sexual laboral. Entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta, señores, para poder prevenir, ¿no? Y no llegar a la sanción ni a los delitos penales, sino empezar a prevenir desde nuestras casas, desde cuando se inician en el sector laboral, ¿no? Las mujeres, los varones, concientizarlos, que las empresas los concienticen, ¿no? Les hagan una charla de inducción al respecto. Bien, ahora vamos a tomar en cuenta que desde el 2003 se promulgó por primera vez la Ley 27942, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, modificada el año pasado por el Decreto Legislativo 1410. Y a su vez fue reglamentada. Su reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo 010-2003 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y modificado también por el Decreto Legislativo 1410. ¿Por qué es tan importante esta figura del hostigamiento sexual laboral? Porque vulnera, señores, vulnera diferentes derechos, ¿no? A nivel internacional, claro está. Pero vamos a hablar específicamente del Perú. Según nuestra Constitución Política, está vulnerando el derecho a la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y el Estado. También se está vulnerando el derecho a su integridad moral, física, psíquica, a su libre desarrollo y bienestar, es decir, al derecho que todo ser humano tiene a un trabajo decente, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo es un deber y es un derecho sobre todo, es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Y evidentemente en toda relación laboral debe respetarse el principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades. Además, debemos tener en cuenta que uno de los objetivos de desarrollo 2030 es tener derecho a un trabajo decente. ¿Pero qué? Ya hemos hablado de los antecedentes, los derechos que se vulneran en esta figura del hostigamiento sexual, ¿no? ¿Pero qué es? En Perú, ¿qué entendemos por hostigamiento sexual? Es una forma de violencia expresada como una conducta de naturaleza sexual, de connotación sexual o sexista. Cuando hablamos de sexista quiere decir que no se refuercen esos estereotipos de género, pero la conducta debe ser no deseada por la persona contra la que se dirige. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser no deseada?
porque para la víctima puede estar creándose un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, que no le permita desarrollar sus actividades de forma normal. Y también porque afecta a la víctima en su actividad o situación laboral, docente, formativa o de otra índole. Uno de los elementos que se ha modificado el año pasado y que es un gran avance para nuestro país es de que esta conducta no requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Es un cambio fabuloso que se ha dado el año pasado a través del Decreto Legislativo 1410. ¿Por qué? Porque antes, si te pasaba una vez, no te creían y te podía seguir pasando. Tenía que haber reiterancia y tenía que acreditarse el rechazo. O sea, la víctima tenía que decir expresamente, no estoy a gusto con lo que tú me estás diciendo. Y eso tenía que grabarse. Ahora no. Ahora esto es un gran avance. ¿Y dónde se presentan estos tipos de hostigamiento sexual laboral? En todos lugares, en todos los lugares, en los centros de trabajo públicos como privados, en instituciones educativas, ya sea colegios, universidades, ¿no? En las instituciones policiales y militares, y en las relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral, ¿no? Una relación de carácter civil, por ejemplo, donde haya subordinación. Entonces, y toda persona que se encuentra elaborando en cualquiera de estos 4 ámbitos puede ser pasible de sanción, puede ser agresor o puede ser víctima también. Están incluidos los trabajadores o empleadores, el personal de dirección o de confianza, el titular asociado, el director, el accionista, el socio de la empresa o de la institución, los funcionarios o servidores públicos, cualquiera sea su régimen, las trabajadoras del hogar. Entonces, esto aplica, señores, a cualquier tipo de persona, a cualquier funcionario, todo trabajador en cualquier ámbito. Sin embargo, durante muchísimos años, estas conductas se han normalizado. ¿Por qué? Es por el chip que tenemos incrustado todas las personas, los llamados mitos. Vamos a leer algunos que están establecidos en la Guía Práctica para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo del Perú, ¿no? Que se publicó en el año 2017. El hostigamiento sexual es un problema poco frecuente y solo afecta a ciertos lugares de trabajo. Mito, totalmente falso, señores. Se da en todos los ámbitos laborales. Otro mito. En realidad, los hostigadores no quieren ofender a la víctima. Se trata solo de un malentendido o de una mala interpretación motivada por la extrema sensibilidad de la víctima. Como vemos, muchas veces tildan a las damas de que sean extremadamente sensibles y que toman a mal cualquier actitud negativa de los varones. Entonces, se ha normalizado durante muchos años, y ya veremos más adelante, el tipo de conductas que constituyen hostigamiento sexual laboral. Otro mito. La víctima provocó al hostigador con sus gestos o su forma de vestir. Uy, Dios mío, a lo largo de estos 20 años de trabajo me he encontrado con muchísimas personas, hombres y mujeres, ¿no? Que cuestionan y dicen, no, pero ella es una coqueta. No, pero mira cómo se viste. La muchacha o el muchacho puede ser el más inteligente, puede ser el más amable, pero por cómo se viste o por si se ríe o no, es tildado de que ella se lo buscó, ¿no? Ese es un mito también, señores. Ahí están estereotipando las conductas tanto del varón como de la mujer. Están normalizando algo que ahora está penado por ley. Otro mito, las conductas sancionadas por la ley son las acciones. Por lo tanto, las miradas o comentarios no constituyen violación a los derechos. Mentira. Ahora sí está tipificado. Ahora sí se puede. Si te sientes incómoda con una mirada lasciva,
con un toque en tu hombro, con un abrazo y no te gusta porque te sientes invadida, pues está afectando tu derecho. Otro mito, las denuncias son una forma de venganza de las mujeres. Imagínense, muchas veces hemos escuchado cuando dicen, uy, te va a denunciar o te ha denunciado, se está vengando. ¿Qué es lo que querrá? Seguramente han tenido una relación y ahora se ha molestado contigo. O no le has querido dar tal cosa, se está vengando, por eso te ha denunciado. Mentira, señores, ese es otro mito. Los hombres son así, hay que comprenderlos. Es la naturaleza masculina, es así. El famoso así es, señores. Wow, si les contara la cantidad de experiencias que he visto a lo largo de todos estos años, muchos varones dicen, así son los hombres, ¿no? O tu jefe, debes agradecer que tu jefe tiene tantas deferencias para contigo. Me acuerdo una vez en donde un superior agarró, es que los hombres somos así, los hombres somos machos, somos cazadores. O sea, justificaba su actitud negativa. Felizmente que ahora ya está penado, ¿no? Existe una ley en que protege claramente a las mujeres, bueno, a cualquiera que sea pasible de hostigamiento sexual laboral. Otro mito, solo las mujeres jóvenes y atractivas pueden ser acosadas sexualmente. Mentira, señores. También pueden ser acosados sexualmente varones o personas LGTBIQ, también son acosadas sexualmente, ¿no? Y estas normas también son de aplicación para todo ser humano, no solamente para las mujeres, también para los varones, también para los LGTBIQ. Mira las conductas que configuran el hostigamiento sexual, ¿no? Ahora sí está claramente establecido. Vamos a leer algunas y posteriormente vamos a observar algunos ejemplos. El contacto físico innecesario y no deseado. Los insultos, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual. Propagar rumores sexuales acerca de la víctima. Forzar a besar a alguien o a algo más que besar. Observaciones molestas y otras formas de acoso verbal. Comentarios, bromas, gestos o miradas lascivas. Jalar la ropa de manera sexual. Llamar a la víctima gay o lesbiana también es una figura que configura hostigamiento sexual. Las miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad. Los manoseos, jalones o pellizcos en forma sexual. Mostrar o dejar imágenes, fotografías, ilustraciones sexuales. También es una forma de hostigamiento. Espiar mientras se cambia o está encerrada en un sanitario. También es una figura que constituye hostigamiento sexual. La petición de favores sexuales. Restregar a la víctima contra alguien de un modo sexual. Los escritos, mensajes, grafitis sexuales acerca de la víctima en paredes de los baños o vestuarios. Utilizar o exhibir material pornográfico. Señores, como ven, es un amplio espectro. Son muchas conductas que configuran hostigamiento sexual y hay que tener mucho cuidado. Veamos un par de casos. Veamos el caso de jalonear y besar a alguien. Les comento. Vamos a contarles un caso de hará unos 10 años. Y vamos a ver por qué no denunció este caso Sofía. Sofía era una eficiente ejecutiva que trabajaba 7 años en una empresa. Pero a su gerente lo nombraron recién 6 meses atrás de sucedido el hecho. Este hecho se desenvolvió el 23 de agosto del 2007. El gerente le encarga a Sofía una presentación y la convoca para que asistan juntos a un comité de gerencia. Y en el ascensor le jala de los pelos, acercándola a él para besarla. Ella lo rechaza, empujándolo, saliendo del ascensor corriendo, totalmente desconcertada y asustada. Pero contuvo sus emociones y siguió adelante con su participación en el comité de gerencia, ¿no?
Pero Sofía termina el comité de gerencia y regresa a contarle a su jefe directo y a su mejor amiga. Pero ¿cuál fue la respuesta que le dieron? A pesar de que se quedaron sumamente sorprendidos y absortos, le dijeron: así es, amiga, así es. Sofía acude a Recursos Humanos al día siguiente y le aconsejan seguir el juego y que lo lleve a un hotel para grabar el evento, pues tenía que haber reiterancia. Sofía se negó a seguir esa recomendación. Ella estaba totalmente maltratada psicológicamente, tenía mucho miedo, estaba asustada. ¿Qué pasó? Luego, el 26, 27 y 28 de agosto del 2007, el gerente de Sofía le asigna tareas, indicándole en dichos documentos por escrito, coordinar personalmente. Sofía nunca más se apareció a la gerencia, ¿no? Y todo lo hacía a través de su jefe directo. Sofía decide perdonar con graves consecuencias para su salud física y mental. Su rendimiento laboral bajó y solo optó por cambiar de área de trabajo. ¿Cuáles fueron? Acuérdense de que en la época que sucedieron estos hechos, la norma en el Perú te decía que tenía que haber reiterancia y tenía que haber pruebas que acrediten el hecho en donde te hayas negado. Los motivos de Sofía para no denunciar era el temor a las represalias laborales. ¿Por qué? Porque el gerente era el hombre de confianza del máximo de la institución. No tuvo apoyo de Recursos Humanos. ¿Qué le dicen? Llévalo a un hotel. La pobre Sofía había empujado al gerente para que no la bese, había sido agredida porque le jalaron de los pelos, y aún con ese malestar se va al comité de gerentes a hacer su trabajo, y Recursos Humanos le dice: llévalo al hotel para grabarlo. Evidentemente no fue un buen comentario de Recursos Humanos, no tuvo ningún apoyo por ahí. La tolerancia ambiental en esa institución respecto de las relaciones sexuales con los jefes estaba totalmente normalizada. En esa institución, si querías ascender, tenías que acostarte desde tu jefe directo, tu gerente, y si era posible, con el máximo de la institución. Entonces, evidentemente había una tolerancia ambiental. Ya vimos que sus amigos le dijeron que así era, ¿no? Entonces, ¿por qué otra cosa no denunció Sofía? Por la creencia de los mitos. Así es, si denuncias, nadie te va a contratar porque va a decir que eres una conflictiva. Y la famosa soledad y falta de apoyo familiar. Sofía no tuvo apoyo familiar, se sintió completamente sola porque nadie le entendía. Las consecuencias del hostigamiento sexual, señores, es sumamente grave. Vamos a alejarnos un poquito del derecho para entrar en los aspectos psicológicos. Tienen unas consecuencias psicológicas, sociales y fisiológicas. Las psicológicas son la depresión, ansiedad, falta de motivación, dificultad en la concentración, fatiga, baja autoestima, relaciones personales restringidas, entre otros. Como fisiológicas, dolores de cabeza, dolor de estómago, las náuseas, los disturbios del sueño, o sea, el insomnio. Y como consecuencia social tenemos el estrés laboral, el estrés postraumático, el ausentismo laboral, el cambio de carrera, el cambio de trabajo, la disminución de la economía, de los ingresos laborales, disminución de la productividad laboral o el despido, ¿no? Señores, esas son las consecuencias que le pasan a una víctima de hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? Pero ¿por qué no denuncian? Existen muchas barreras, muchos temores y creencias de las personas que son víctimas de hostigamiento sexual. Veamos algunas que ha sido producto de una investigación de Endes en el 2009. El temor a hablar de lo ocurrido. La sexualidad humana sigue siendo el tabú. No se quiere hablar de ello, ni reflexionar. La gente te mira mal. El temor a ser victimizada por negligencia, indiferencia, torpeza del encargado de recibir la demanda de denuncia, ya hemos visto, ¿no? En el caso de Sofía. El temor a la crítica de los compañeros de trabajo, ¿no? El temor, el desconocimiento de tus derechos, ¿no?
De estas cosas, de estos derechos, no se habla mucho, no está visibilizado. Es algo de lo que se debe empezar a hablar cuando uno comienza su actividad laboral, ¿no? El desconocimiento en ciertas referencias de los procedimientos a seguir, no encontrar medios probatorios. Es muy difícil encontrar medios probatorios, ¿no? Pero vamos a ver que sí los hay. Desconfianza en los mecanismos por desconocimiento, desprestigio de ellos. La no confidencialidad ni reserva del hecho, ¿no? ¿A quién le gusta estar publicitando estos eventos tan vergonzosos supuestamente para la víctima, cuando quien debe tener vergüenza debe ser el agresor? La mala interpretación, que muchas veces se minimiza el hecho y dicen, has interpretado mal, él no quiso hacer eso. La culpabilidad, las víctimas se sienten culpables y se preguntan, oye, yo no propicié esto de repente fui demasiado amable en relacionarme, de repente me vestí muy ajustada, de repente mi vestido era muy alto, de repente era muy escotado. ¿Qué actitud? O sea, la víctima se empieza a culpabilizar ella misma. La incomprensión del hecho, no haber comprendido o interpretado erróneamente el límite de la tolerancia entre la torpeza y el hostigamiento sexual. La relación con el hostigador sexual. Hay que ver bien si anteriormente hubo o no una relación afectiva con el hostigador. Puede ser de que antes haya sido tu enamorado, antes hayas tenido algún desliz con él, pero luego ya no, pues no quieres, ya quieres parar eso y aún así te sigue hostigando. El temor a las represalias. Hay represalias abiertas y represalias encubiertas en los centros de trabajo. Ya vamos a ver cómo, ¿no? Muchas veces los jefes o te abruman de trabajo o no te dan trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para llamarte. Entonces, no te dan trabajo para que su subordinada se acerque, ¿qué pasa? Algo pasa, o si no, la abruman de trabajo, ¿no? Entonces, estas conductas son muy conocidas en los ámbitos laborales. Las pérdidas de oportunidades, pérdidas de condiciones laborales para ascender, ¿no? O tal vez te pueden despedir. La pérdida de derechos, la negación, el peligro, la afectación o pérdida de derechos adquiridos o en expectativa, ¿no? De repente tienes tu derecho a vacaciones y ya no te quieren dar si es que no accedes a alguna conducta que el agresor quiera. Uy, entonces vamos pasando para ver el procedimiento a seguir en las empresas. Qué pena. En las empresas, este procedimiento, el reglamento de ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, tienen 3 etapas: la etapa de protección, la etapa de investigación y la etapa de sanción. Está claramente establecido en el reglamento de la ley. Acordémonos que se denuncia, puede ser de parte o de oficio, la empresa inicia las acciones, tiene un día hábil para atender dar medidas de atención médicas y psicológicas y 3 días hábil para otorgar medidas de protección a la víctima, ¿no? Y tiene 6 días hábiles para informar al Ministerio de Trabajo de la recepción de una denuncia de hostigamiento sexual. Luego investiga, ¿no? Dándose un plazo de 15 días y se le da un plazo también para que presenten los alegatos, tanto al hostigador como a la víctima, y debe haber un informe de investigación en 15 días calendarios. La etapa de sanción, luego del informe del proceso de investigación, el órgano de sanción recibe el informe y en 10 días calendarios tiene que procederse a dar la resolución final. Y también tienen 6 días hábiles para comunicar al Ministerio de Trabajo de la imposición de la sanción o absolución. Hay algo importante que quisiera darles a conocer, que las medidas de protección a favor de la víctima que hemos visto en la primera etapa de protección, que tienen que rotar al presunto hostigador, suspender temporalmente al hostigador, rotación de área del trabajo de la víctima, el impedimento de acercarse a la víctima o a su entorno familiar, y la asistencia psicológica u otras medidas de protección que garanticen la integridad de la víctima. Algo muy importante que ha establecido esta norma es que toda empresa mayor a 20 trabajadores tiene que establecer un comité de intervención frente al hostigamiento sexual.
formado por 4 miembros, 2 del empleador y 2 de los trabajadores. Inclusive, esta elección puede realizarse junto con los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y si las empresas son MIPES, tienen menos de 20 trabajadores, tiene que designarse a un delegado contra el hostigamiento sexual, que probablemente sea un miembro de recursos humanos. Algo muy importante para las pruebas, ¿no? En el periodo de investigación, ¿qué pruebas se califican? La declaración de la víctima, que puede estar contenida en cualquier documento como el informe psicológico, una pericia, una entrevista única, el acta de declaración, la declaración de los testigos, las grabaciones de audio y video, las fotografías, los mensajes de texto, correos electrónicos, pericios psicológicos. Hace poco, calientito nomás, acaba de establecerse un precedente administrativo donde se establecen los criterios para la valoración de la prueba, en donde aparte de la declaración de la víctima, que debe tener verosimilitud, es decir, que tiene que tener coherencia y solidez del testimonio y la persistencia de la incriminación de la víctima a su hostigador, aparte de que esté claramente establecido que la víctima y el hostigador no tienen ninguna relación de malestar, de odio, ¿no? Se tiene que evaluar la cantidad, el número de pruebas recopiladas, la variedad. Tiene que haber cantidad, variedad, pertinencia y fiabilidad o credibilidad del medio probatorio. Esos son los criterios de valoración de la prueba, ¿no? Recordemos que toda empresa debe investigar y sancionar los casos de hostigamiento sexual. El hostigador, en el caso del sector privado, puede ser sancionado con amonestación, suspensión o despido, y en el caso del sector público, con suspensión temporal o destitución. Ahora, si no investiga y sanciona la empresa, puede ser pasible de sanción según la multa del Decreto Supremo 08/2020 del Trabajo, en donde se multa a las empresas dependiendo de la gravedad de la falta y del número de trabajadores que tenga la empresa. Recordemos que si el hostigador es empleador, personal de dirección, personal de confianza, titular, asociado o director o accionista, la víctima puede pedir el cese de hostilidad o pedir el pago de la indemnización, dando por terminado el contrato de trabajo. Pero ojo, en ambos casos puede demandar vía judicial los daños y perjuicios sufridos producto del hostigamiento sexual. El plazo de caducidad de 30 días calendario de producido el último acto de hostigamiento, salvo que se haya iniciado el procedimiento interno de investigación y sanción, en cuyo caso el plazo se computa desde el día siguiente de emitida la resolución, que pone fin al procedimiento, ¿no? O en su defecto, en la fecha en que debió ser emitida. Pero ojo, la víctima también puede denunciar penalmente. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay algunas instituciones que se abstienen de investigar, doctores, porque hay un proceso en el Ministerio Público y piensan que aplica el principio non bis idem, en donde dicen que no se puede imponer sucesivo simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos donde haya identidad de sujeto, hecho y fundamento. Pero existe sentencias recaídas en expedientes vistas por el Tribunal Constitucional en donde ya ha establecido claramente que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal no se presenta la triple identidad requerida para la vulneración del principio non bis idem, toda vez que no existe identidad de fundamento, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque las sanciones penales y las disciplinarias corresponden a finalidades distintas. ¿Por qué? Porque están destinados a proteger distintos bienes jurídicos. Por lo tanto, las conductas que no tienen la entidad suficiente para ser consideradas delito podrían ser consideradas faltas administrativas. Pero ojo, estos precedentes del Tribunal Constitucional fueron antes de que se tipifique el año pasado la conducta del acoso sexual en el Código Penal, en donde te dicen, ¿no?, que el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto, cercanía con una persona sin el consentimiento de esta para llevar actos de connotación sexual puede ser reprimido, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años e inhabilitación.
Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta, valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación. Y ojo, la pena privativa de libertad será no menor de 4 años ni mayor de 8 años, e inhabilitación si concurre alguna de las circunstancias agravantes, como que la víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación con respecto del agente. Otra de las circunstancias agravantes puede ser que la conducta se lleve a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima. Recordemos, señores, que la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y reglamento, como acabamos de ver, es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo por queja, demanda, denuncia, reclamación o ser testigo en favor de la víctima del hostigamiento sexual. Por lo tanto, no se debe tener miedo a denunciar, a quejarte ante recursos humanos si eres pasible de hostigamiento sexual, porque no procede que te despidan, no procede que no te renueven el contrato de trabajo. Además, recordemos que el hostigamiento sexual, según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en su reglamento, el hostigamiento sexual es un riesgo psicosocial, porque perjudica la salud de los trabajadores, causando estrés y otros. Y además, existe una norma en donde te multan. La SUNAFIL puede venir a hacer inspecciones, puede ir a hacer inspecciones a las diferentes empresas y multarte por tener casos de hostigamiento sexual y que no han sido investigados. Además, la Ley de Salud Mental, que ha sido dada el año pasado, y el reglamento de la Ley de Salud Mental ha sido dado a inicios del mes de marzo, te establece que los riesgos psicosociales son un problema de salud mental y establece que toda persona ratifica, ¿no?, lo que ya está establecido en la Constitución, que toda persona tiene derecho a la salud mental. Es obligatoria la promoción y prevención en la salud mental en los centros de trabajo, sean públicos o privados. Si son públicos, tienen que coordinar con Servir, y si son privados, pues tienen que cumplir con establecer este comité de intervención de hostigamiento y investigar y sancionar. Si no, pueden ser pasibles de multa, ya que la SUNAFIL va a estar continuamente haciendo sus inspecciones laborales. Finalmente, señores, quiero dejar muy en claro cómo se puede prevenir el hostigamiento sexual, porque si bien es cierto, todos los aquí presentes, o la gran mayoría, somos abogados, no debemos dejar que estas conductas terminen en delito. Debemos empezar a sensibilizar a todo nivel, en las empresas, en tus casas, en los colegios. Se deben realizar capacitaciones especializadas. Tienen las empresas que elaborar y poner en marcha los protocolos de atención, realizar investigaciones claras y objetivas, valorar debidamente las pruebas que ya hemos visto y con los criterios de valoración que también hemos visto. Y se deben implementar adecuadamente las medidas de sanción, señores. Esta conducta, el año pasado, en el 2018 se ha terminado de tipificar y el año pasado ya se ha establecido como delito. Y vemos cómo las conductas vienen desde el siglo pasado y a lo largo de todo un ciclo todavía estamos sensibilizando. Y tenemos que evitar normalizar estas conductas, señores, previniendo este tema en las empresas, dando las charlas y las capacitaciones que se necesiten. Vamos a ver los chats. A ver. Julio, ¿estás ahí? A ver, vamos viendo. ¿Estaría usted a favor de una inversión de la carga de la prueba que beneficie a la presunta víctima? A ver, el doctor Edinson, no se puede, según la norma peruana, no se puede revictimizar a la víctima, y comprenderá que luego que la víctima ha pasado por este evento y le ha dejado secuelas de este estrés postraumático, entre otros
entre otras secuelas de carácter psicológico. Entonces, lo que se busca es de que la víctima no esté dando las pruebas de por sí, sino que el comité y el delegado deben realizar la investigación y analizar todo el contexto. No sé si estás aún en línea, Edinson, para ver si estás de acuerdo. Veamos tu primer comentario. Saludos desde las 3 fronteras de aglomeración de Basilea en Suiza. Saludos desde Suiza. Incluye la tipificación del hostigamiento sexual en el Perú, el comportamiento puramente sexista, pero sin connotación sexual. Bueno, es lo que habíamos visto, ¿no? Que es el concepto de hostigamiento sexual en la ley. Lo que he expuesto al principio ha sido el concepto de la ley, ¿no? En efecto, habiendo comparado Francia, Suiza y Estados Unidos en la materia, me di cuenta que la única legislación que asimila el comportamiento puramente sexista, pero sin connotación sexual al hostigamiento sexual, es Francia, artículo 222-33 del Código Penal francés. En Estados Unidos, en cambio, ni siquiera existe la infracción del hostigamiento sexual per se. Uy, Edinson, sería fabuloso poder comparar estas 3 legislaciones y hacer una comparación con las normas latinoamericanas. Lastimosamente no he podido revisar las normativas de Francia, Suiza y Estados Unidos. Sería increíble seguir en comunicación para poder analizar mejor este tema a nivel mundial. ¿Cómo es? Wow. La película se llamaba Las sufragistas. ¿Cómo es la intervención de la SUNAFIL en este tipo de violencia en el ámbito laboral? Ángel, no sé si de repente me puedas ampliar la pregunta, porque la intervención de la SUNAFIL es, la víctima puede ir a quejarse al FIL si es que la empresa ha obviado o no ha accedido a realizar la investigación y llevar el procedimiento establecido por ley. Entonces allí la víctima también puede ir, o en paralelo, ¿no? Ir a quejarse en recursos humanos y a la vez quejarse ante la SUNAFIL, ¿no? Y los inspectores de SUNAFIL van a las empresas a ver cómo están evaluando este tema. Bueno, son las 8:10. No hay más preguntas. Bueno, estoy muy agradecida de poner en tapete este tipo de conductas, este nuevo delito, ¿no? Porque se ha especificado el delito y se ha dado a las víctimas mayor seguridad jurídica, porque si bien es cierto, la norma desde el 2003 existe, ¿no? Existían demasiados vacíos legales que hacían que las personas no denunciaran, porque no había sanción penal, porque no se llevaba a cabo muy bien el procedimiento, pero ahora vemos que el gobierno ha implementado mejor este procedimiento. Y la reflexión final sería que más allá de los intereses laborales, se debe poner por encima el interés del ser humano. Muy por encima el interés del ser humano. ¿A qué voy? A que si el agresor es un excelente vendedor para tu empresa, pues debes tú como dueño, tú como jefe de la institución, debes priorizar qué vale más, este agresor, ¿no? Que te da muy buenos réditos económicos para tu empresa, pero está haciendo muchísimo daño a demasiadas subordinadas, que es lo que se ve mucho hoy en día, ¿no? Entonces, tienes que prever, porque si bien es una persona, a cualquier otro trabajador lo puedes capacitar para que dé la misma productividad en tu empresa.
sin dejar la secuela ni cometer tantos delitos hacia tu demás masa trabajadora. Entonces quiero dejar esa reflexión acá, ¿no? Que tanto los empresarios como los jefes de las instituciones prioricen los intereses de la persona humana antes que los intereses laborales. Porque al final de cuentas, al ser humano se le capacita y para que sea tenga una buena productividad en tu empresa. Pero las secuelas que puede dejar un agresor en tus demás trabajadores, pues eso difícilmente lo vas a poder recuperar. Sin más, me despido dándole las gracias al Instituto de Capacitación Jurídica. Como ven, más allá de los temas legales, hay que ir a la parte humana, porque estas conductas dependen del ser humano. Es por eso que está tan concatenado con la parte psicológica. Muchas gracias por la explicación. Muchas gracias, y muchas gracias a todos. Gracias Ángel Delgado, gracias Edinson, gracias a todos.